Siguiendo con nuestro seminario profético de Apocalipsis, el día de hoy estaremos estudiando acerca de un tema importante. Es decir, durante toda esta sección de las 7 iglesias de Apocalipsis, he recibido diferentes mensajes, algunos con dudas, con preguntas acerca de las 7 iglesias específicamente. Y una de las preguntas que ha surgido es: ¿por qué el historicismo? Y hemos preparado este estudio precisamente para responder a esa pregunta. ¿Por qué en este estudio y por qué durante toda la iglesia, todo el cristianismo en general, solamente pocos cristianos se dedican a estudiar las profecías de manera específica a través del método de interpretación profética historicista? Pues precisamente vamos a ver durante este estudio el por qué es la razón o las razones por las que hemos decidido o por las que hemos llegado a la conclusión que este método es el mejor usado para la interpretación profética y el estudio de las profecías y de la escatología bíblica. Bien, vamos a ir por partes. Primero que todo, debo mencionar que existen varios métodos de interpretación profética. En primer lugar, tenemos el método de interpretación profética conocido como el preterista. ¿Qué es exactamente lo que propone y sugiere este método preterista? Bien, el método preterista cree que Apocalipsis, o enseña que Apocalipsis se restringe únicamente al primer siglo de la era cristiana. Es decir, de esa manera las persecuciones imperiales romanas serían el único objetivo de la preocupación del apóstol Juan, que es el que está escribiendo el libro, y de Jesús, quien es el que le está dando la revelación al profeta Juan. Es decir, bajo este método de interpretación profética, solamente estaríamos hablando de que todas las profecías apocalípticas se cumplen en el primer siglo de la era cristiana. ¿Qué pasa con esto? Es decir, este método es exclusivamente para poder enfocar el cumplimiento profético tanto de Daniel como de Apocalipsis en ese primer siglo. Para este método, todo lo que tiene que ver con las bestias, con los cuernos, con las cabezas, se cumplen en ese primer siglo. Por ejemplo, voy a darles una nota muy interesante. La Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, en las notas dice que Babilonia es la Roma imperial, la Roma que era idólatra. Pero también dice que las cabezas, las 7 cabezas, estamos hablando del capítulo 17 de Apocalipsis, y dice también que las 7 cabezas de la bestia que está en Apocalipsis 17 son 7 emperadores de Roma imperial. Entonces, prácticamente todo lo podríamos ubicar en el primero y un poco de la primera parte del segundo siglo. Ahora, hay una distancia, según este método de interpretación, entre el lector de aquella época, o sea, el escritor de Apocalipsis, y el lector actual. Es decir, que el lector actual prácticamente no necesita leer ni estudiar el libro de Apocalipsis, porque es un libro que se cumplió en el pasado, en el primero y a lo mejor como mucho el segundo siglo de la era cristiana. Ahora, lo más interesante es que este método de interpretación profética no es tan antiguo. Este método surge aproximadamente en el año 1614. El autor
se llama Luis de Alcázar, es decir, este hombre era un sacerdote jesuita que vivió entre 1554 y el año 1613 de nuestra era cristiana. Pero en el año 1614, es decir, un año después de que él había muerto, se publicó un libro póstumo, que se titulaba Vestigatio Arcanis Sensus in Apocalypsis. En otras palabras, en este libro decía que el anticristo sería un emperador del primer siglo, un emperador romano del primer siglo de la era cristiana. Ahora notan, es decir, este método de interpretación no nace ni siquiera con los apóstoles, ni siquiera con Jesús, ni siquiera con el apóstol Pablo, ni con el mismo profeta Juan. Es un método que surge en medio del auge de la Reforma. Es decir, mientras los predicadores de la Reforma andaban, los calvinistas, los anglicanos y los luteranos estaban predicando usando el método historicista. Entonces este sacerdote jesuita, Luis de Alcázar, inicia con este método de investigación, este método de interpretación profética preterista, para ubicarlo en el primer siglo de la era cristiana. Ahora, hablemos del método futurista. ¿Cuál es este método de interpretación profética? Bueno, este método nos propone que Apocalipsis es un libro que se cumple inminentemente con todos los sucesos que rodean a la segunda venida de Cristo. Es decir, no es en el pasado, tampoco es en el presente, sino que ubica los acontecimientos apocalípticos en un distante futuro muy, muy lejano. Es interesante que este método de interpretación profética fue abrazado por la mayoría de las iglesias evangélicas y pentecostales. Pero eso ocurrió después de la propagación del dispensacionalismo que sucedió en el siglo XIX. Esta doctrina del dispensacionalismo surge, o propone más bien dicho, que Dios salva a la humanidad de diferentes maneras en cada una de las dispensaciones. Es decir, que Dios no tiene una sola manera de salvar al ser humano. Es decir, que el sacrificio de Cristo es simplemente una manera más de salvación para el ser humano, pero que existen otras maneras en las que Dios puede salvar al ser humano dependiendo de la dispensación a la que nos hemos referido. De allí que proviene entonces el término dicotomía, que la dicotomía prácticamente le enseña esta misma doctrina del dispensacionalismo, propone que hay una dicotomía entre Israel, o sea, el pueblo judío, y la iglesia. En otras palabras, la iglesia es como el plan B, porque da la situación que según el dispensacionalismo, en cada dispensación el hombre ha fallado. Entonces Dios cierra ese círculo de la dispensación y comienza un nuevo ciclo dispensatorio. Entonces, en la última dispensación, o penúltima dispensación, la iglesia funge como una especie de plan B, como un pretexto para decir: en esta dispensación el hombre no falló. Los judíos sí fallaron, pero entonces entra en el plano de acción el plan B, que sería la iglesia, con la propuesta del arrebatamiento. El arrebatamiento que, según John Nelson Darby, en allá por los 1830, comenzó a escribir lo que conocemos como la Scofield Reference Bible. Es una referencia bíblica en donde se comienza a promocionar el dispensacionalismo y el arrebatamiento, o es decir, la venida de Cristo en secreto, que nadie lo va a saber y se llevará a la iglesia hacia el cielo. Esa es la doctrina del dispensacionalismo prácticamente. Pues la mayor parte de las iglesias evangélicas y pentecostales abrazaron no solamente el dispensacionalismo,
ni tampoco el arrebatamiento, no solamente esta doctrina, sino también la interpretación profética futurista. Es decir, por esa es la razón que en la mayoría de las iglesias evangélicas, pentecostales, etcétera, no se predica mucho de las profecías bíblicas, de las profecías apocalípticas, porque para la mayoría de los cristianos pentecostales y evangélicos, el, la venida de Cristo y los acontecimientos que tienen que ver con las profecías del Apocalipsis sucederán en un futuro todavía distante, muy distante a nuestra época actual. Ahora, es interesante que este método de interpretación futurista también propone el hecho de que el Apocalipsis es única y exclusivamente para la última generación de seres humanos. En otras palabras, es muy posible, según la interpretación del futurismo, que estemos viviendo el inicio de la última generación de la humanidad. Entonces, en base a estos aspectos, ellos interpretan de que esta todavía no es momento para hablar de las profecías apocalípticas porque hace falta mucho tiempo todavía. Estaba hablando acerca del arrebatamiento y vale también la pena mencionar que justo antes de John Nelson Darby, allá hacia 1830, hubo también una persona, una mujer de nombre Margaret MacDonald, quien fue a quien escuchó John Nelson Darby acerca de las visiones que Margaret MacDonald obtuvo acerca del arrebatamiento de la iglesia en secreto, una venida en secreto de parte del Señor Jesús. Ahora, lo interesante es que Margaret MacDonald era espiritista, no era cristiana. Posteriormente, John Nelson Darby comenzó a detallar un poco mejor, a poner un poco, a embellecer un poco mejor la doctrina del dispensacionalismo, incluyendo el arrebatamiento de la iglesia como plan B de la dispensación en el que se encuentran los judíos y los cristianos. Y de esa manera, la Scofield Reference Bible fue la encargada de promocionar a nivel mundial la doctrina del dispensacionalismo, el arrebatamiento, como brazo derecho del futurismo, como interpretación de las profecías apocalípticas. Ahora, es interesante que quien le da origen a este método de interpretación es otro sacerdote jesuita, Francisco Rivera, y también era español, que vive en el periodo desde 1537 al año de 1591. Pero en 1585 escribe el comentario bíblico sobre Apocalipsis, que se titula Sacrum Beati Ioannis Commentari Apocalipsis. Eso sucede en 1585. Ahora, la propuesta de Francisco Rivera era la siguiente: que el anticristo, según lo que habla el apóstol Pablo y lo que encontramos en Daniel y también en el Apocalipsis, sería un judío que reinaría desde Jerusalén en el último tiempo. Así es como lo presenta este sacerdote jesuita. Ahora, cuando las iglesias luteranas, los anglicanos y los calvinistas se estancan en la reforma de la predicación del Evangelio, más adelante, en el reavivamiento espiritual de 1798 a 1844, la mayor parte de las iglesias evangélicas y pentecostales abrazaron este método de interpretación profética llamada futurismo, para ubicar en el futuro los acontecimientos apocalípticos. Ahora, bien, tanto el preterismo como el futurismo tienen una sola cosa en común. Los dos métodos fueron originados por sacerdotes jesuitas católicos en la Edad Media. Desde 1554, el primero, que fue ¿cómo se llama?
Alcázar y Rivera desde 1537 hasta 1591. Es decir, en ese tiempo surgen estos dos métodos de interpretación profética. La pregunta es, ¿por qué se originan en ese tiempo estos dos métodos de interpretación profética? Bien, pues esta era la respuesta de la Iglesia Católica contra la Reforma. Por un lado estaban los cristianos luteranos, por el otro lado estaban los cristianos anglicanos y por el otro lado estaban los cristianos calvinistas, y estaban predicando a través del método historicista las profecías del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis, apuntando directamente al papado de Roma como el cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis número 13, la primera bestia de Apocalipsis 13. Entonces, cuando los de la Reforma, usando este método historicista, apuntan a la Iglesia Católica como Babilonia del capítulo 17 de Apocalipsis y la bestia como el papado, entonces se ven en la necesidad de originar métodos de interpretación alternos que desvíen la atención de las personas estudiosas de lo que se estaba viviendo en ese momento. Las persecuciones y todo lo que se vivía en la Edad Media era cumplimiento del periodo de gobierno de la bestia profetizado a través de Daniel en el capítulo número 7, versículos 24 y 25. Entonces, la respuesta de la Iglesia Católica en ese tiempo se conoce como la Contrarreforma, es el preterismo y el futurismo como dos métodos de interpretación profética para desviar la atención del cumplimiento profético en Roma pagana, en Roma papal, como lo establecía el método historicista. Ahora bien, el método historicista prácticamente es un método bíblico, pero antes de hablar del método historicista, déjenme hablar del método idealista, que es otro método que conocemos en la historia. Este método se remonta un poco más atrás, a la era patrística, allá cuando estaban los padres de la iglesia y específicamente en la iglesia de Alejandría, donde se encontraba Clemente y Orígenes, que eran los líderes de la iglesia de Alejandría, que fueron ellos los que comenzaron el método de investigación, de interpretación profética idealista. Ahora, había una gran influencia helénica tanto en Clemente como en Orígenes de Alejandría. Ellos interpretaron que los 24 ancianos representaban una alegoría, los 24 ancianos del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, representaban una alegoría, es decir, un símbolo que no era algo real, que representaban la igualdad de los judíos con los gentiles. En otras palabras, el método de interpretación idealista propone que todos los aspectos que tienen que ver con el libro de Apocalipsis y de Daniel y toda la escatología bíblica, propone simplemente aspectos espirituales que tienen que ver entre la lucha del bien y del mal en una guerra interminable. Por lo tanto, para Orígenes y Clemente, todo el aspecto escatológico no era más que una alegoría, enseñanzas alegóricas que pueden ser aplicadas en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia con respecto a la vida de cada ser humano. Ahora bien, hablemos del método historicista. El método historicista es el que tal vez se ajusta más a la interpretación histórica bíblicamente hablando. Es decir, que los escritores bíblicos dejaban entrever que era el método historicista usado tanto para las fuentes que utilizaban como referencia, como también viendo hacia el futuro. En otras palabras, veríamos cómo el libro de Daniel arranca desde el momento en el que está el rey Nabucodonosor en gobierno. En el capítulo 2 le dice:
de Daniel, le dice, tú eres la cabeza de oro, haciendo una referencia a un hecho histórico en el cual Nabucodonosor y Babilonia representaban parte de lo que él le estaba relatando en ese momento de una profecía apocalíptica. Ahora bien, luego le dice, y después de ti vendrá otro reino que será inferior a ti, y después de este reino vendrá otro rey que será inferior. Daniel prácticamente da la pauta de que el método de interpretación profética debe ser el historicista, yendo en una secuencia hecho tras hecho históricamente hablando. De hecho, la mejor definición del método de interpretación profética historicista, entonces, es el cumplimiento progresivo y continuo de los hechos proféticos de la profecía bíblica. Ese es el concepto mejor expresado con respecto a lo que significa el método historicista. Y más adelante, en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, de Daniel, perdonen, también vemos cómo Daniel está narrando lo que estaba sucediendo entre la guerra que había entre Miguel, que es hablando de Jesús, y también el príncipe de Persia, que estaba hablando de Satanás, y cómo influía en la mente de los reyes de Persia y cómo influía en la mente de los samaritanos que querían evitar que la construcción del templo se llevara a cabo. Es otro hecho histórico que podemos notar cómo Daniel deja entrever que la manera en que debemos entender la profecía es a través de los hechos históricos. Por lo tanto, el método que deja entrever que debemos utilizar para poder comprender la profecía es el método historicista. Ahora bien, la pregunta que hicimos al principio, ¿por qué el método historicista? ¿Por qué usamos el historicismo entonces? Muy pocos cristianos en la actualidad usamos el método historicista para poder estudiar el tema de las profecías apocalípticas, tanto del libro de Daniel como del libro de Mateo capítulo 24, algunas porciones de las cartas paulinas y el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué razón? Hay varias razones que quisiera mencionar. Hay por lo menos 7 razones que quisiera yo mencionar con ustedes ahora acerca del por qué el historicismo. Y todas ellas son bíblicas. La número 1 es lo que nos dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 4. Allí nos habla acerca del anticristo. Y para Pablo el anticristo lo pone en el futuro. El versículo 3 dice que será destruido con la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo, que vive alrededor de los años 34, 37 más o menos, que se convierte el cristianismo, hasta el año 64 cuando es decapitado. Durante ese tiempo que escribe sus 13 o 14 famosas cartas, el apóstol Pablo está poniendo el anticristo mucho más adelante de lo que el método preterista está posteriormente sugiriendo que existió. El preterismo dice que fue en el primer siglo. El apóstol Pablo lo pone mucho más adelante en el futuro y dice que sería destruido el anticristo con la venida del Señor Jesús. Ahora, la segunda razón la podemos ver en el libro de San Mateo capítulo 24 versículo 15, que Jesús, son palabras de Jesús, que dice que cuando veáis la desolación, la abominación desoladora más bien, es una mención de lo que encontramos en Daniel 7, 24 al 26, donde habla de la desolación, de la abominación desoladora, de la persecución de la iglesia, del tiempo de gobierno del cuerno pequeño y de la bestia. Es decir, el apóstol, aquí las palabras de Jesús se cumplen como una forma histórica, es decir, tanto Pablo está presentando en un método histórico, es decir, está refutando el preterismo, poniéndolo como en el futuro, como un hecho histórico del futuro de ese momento. Ahora, Jesús dice que
la repetición de las palabras del libro de Daniel las repite en el capítulo 24, versículo 15 de Mateo, donde habla acerca de la abominación desoladora, hablando de un hecho histórico que se cumpliría en el futuro del momento en el que Jesús estaba hablando. Ahora, la razón número 3 por qué usamos el método historicista. Apocalipsis capítulo número 1 hasta el 11 nos narra un paralelismo grande. Nos habla acerca de 7 iglesias, nos habla de 7 sellos y nos habla de 7 trompetas. Y en ese paralelismo vemos cómo se comienza en los tiempos de Jesús y cómo se termina con la segunda venida de Cristo Jesús. La siguiente razón es lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 12 hasta el 22, donde encontramos el origen del conflicto entre el bien y el mal en el cielo y cómo se define en la cruz y cómo se termina con la segunda venida de Cristo. Es decir, estamos viendo un método historicista aplicado en todo el contexto de la interpretación profética apocalíptica. La número 5. El número 7. Cuando vemos el número 7 en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que en el número 7 hay varias cosas que podemos notar. El número 7 es muy famoso en la Biblia, ya vimos algunos aspectos, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, etc. El número 7 prácticamente significa plenitud, compleción, perfección y universalidad. Por el otro lado, la historia de las 7 iglesias inicia con Jesús y termina con Jesús. Si ustedes leen los primeros capítulos, el primer capítulo de Apocalipsis habla que el mensaje será enviado a las 7 iglesias. Y cuando termina en el capítulo 22 habla acerca de las 7 iglesias. Por lo tanto, Jesús comienza y termina con las 7 iglesias en Apocalipsis. Y si el libro de Apocalipsis es un libro universal, significa que las 7 iglesias también son universales. Ahora, lo siguiente que podemos ver, y esta sería la última, los 7 espíritus de Apocalipsis. Miren, si los 7 espíritus de Apocalipsis 1:4 representan la totalidad y la acción universal del Espíritu Santo, entonces significa que las 7 iglesias representan la universalidad de la iglesia, más allá de las iglesias locales, representan más allá del espacio y el tiempo, representa la totalidad, la universalidad de la iglesia cristiana. Ahora, es mucho más interesante cuando vemos estas cosas reflejadas en la Biblia como algo importante. Jesús, antes de poder dar la visión de las 7 iglesias, el profeta Juan recibe la visión acerca de Jesús. Lo que eso significa es que la importancia dentro de las imperfecciones de los cristianos está que debemos ver primero la justicia perfecta de Cristo Jesús. En otras palabras, ¿por qué hemos dicho y por qué hemos predicado acerca de 7 períodos que representan las 7 iglesias usando el método historicista? Primero, porque es un método bíblico. Segundo, porque tanto Daniel como Juan nos sugieren el método historicista. Jesús y Pablo nos sugieren un método historicista. A través de toda la historia hemos visto cómo inclusive la mayoría de los padres de la iglesia usaban el método historicista. Los reformadores usaron siempre el método historicista para la interpretación profética. Y solamente fue cuando comenzó la contrarreforma con Alcázar y Rivera, sacerdotes jesuitas españoles, que alrededor de los años 1500 y 1600 comenzaron con los métodos modernos de interpretación preterista y futurista. ¿Para qué? Para desviar la atención
de que la profecía bíblica estaba apuntando al imperio romano papal y a la Iglesia católica como la ramera y Babilonia del capítulo 17 de Apocalipsis. De esa manera, usando el futurismo y el preterismo, podían alejarse de todo lo que apuntaba a la Iglesia católica. Sin embargo, el verdadero cristiano siguió estudiando las profecías bíblicas bajo el método de interpretación profética historicista. Con ese método de interpretación profética seguimos apuntando a que el papado, la Iglesia Católica y todo aquel organismo que se una, que represente religiosamente en una iglesia y se una con los estados de esta tierra y que forniquen con los reyes de la tierra, serán destruidos y serán destruidos por el Señor Jesús en su segunda venida. Mis queridos amigos y hermanos, el Espíritu Santo muy pronto será derramado por última vez en su lluvia tardía en esta tierra. La invitación de Jesús es que abramos nuestra puerta, la puerta de nuestra vida, la puerta de nuestro corazón, para que Jesús entre en nosotros y termine la obra que Él ha comenzado en nosotros, en nuestra vida. No podemos dejarnos engañar por los mensajes lascivios y hermosos que nos presenta el mundo e incluso muchas iglesias que nos presentan un mensaje de prosperidad, un mensaje de amor, un mensaje de suavizante. Necesitamos entender el tiempo en el que estamos. La profecía bíblica es un reloj que apunta al tiempo en el que estamos viviendo. Debemos estar conscientes de que estamos viviendo los últimos días de la historia de la humanidad. La historia de las profecías bíblicas nos recuerdan que hace falta muy pocos acontecimientos que se cumplan para que Cristo aparezca en las nubes del cielo para poder llevarnos a casa. Porque recuerda, tú y yo no pertenecemos a este mundo. Fuimos enviados en medio del mundo para dar a conocer y dar testimonio del que nos ha transformado. Pero no pertenecemos al mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es esa ciudadanía, es ese pasaporte que necesitamos pedirle a Jesús. Y solamente lo podemos encontrar cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestra vida, para que el Rey de Reyes y Señor de Señores pueda entrar en nuestra vida y pueda cambiar lo que nosotros mismos no podemos cambiar. Y pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él puede hacer lo que tú y yo no hemos podido hacer. Que Dios te bendiga en esta hora. Y te quiero ver pronto en el siguiente estudio siguiendo el seminario profético del libro de Apocalipsis. Que el Señor te guarde. Hasta entonces.